Muy buenos días, estimados hermanos. Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana por la bendición de estar en su santa casa. Les damos la bienvenida a todos los presentes, a todos los que de igual manera tienen la voluntad y la bendición de Dios de conectarse en las redes sociales y ver esta comunión con nuestro Dios. Vamos a dar inicio a este culto de adoración. Les invito a que, poniéndonos en pie, cantemos el himno número 77, al Dios de Abraham lo oro. Oremos a nuestro Dios ofreciendo este culto de alabanza y adoración. Padre Celestial, te damos muchas gracias nuevamente por este día que nos permites ver. Gracias porque de inicio, Señor, nos diste esta hermosa mañana y hoy nos permites estar en este culto especial de alabanza, de adoración, pero más allá de eso, Señor, en este culto especial de comunión. Ayúdanos, Padre, a presentar una alabanza correcta. Quita de nuestro corazón cualquier pensamiento que nos preocupe, de nuestra mente, de todo lo que nosotros somos, Señor. Cualquier situación personal que nos impida tener esta comunión directa contigo. Ayúdanos a hacerlo de la manera correcta, cada uno de los que estamos aquí presentes, y poder adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Reconciliémonos con Dios, confesando cada uno de nuestros pecados. En preparación a este acto, cantemos juntos la alabanza, Perdón.
Perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, de herirte lastimé. Perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Me humillo y te pido perdón. Me humillo y te pido perdón. Para poder presentarnos delante de nuestro Dios, es necesario que cada uno de nosotros se reconcilie. Tengamos en estos momentos ese tiempo para presentarnos delante de nuestro Dios, adorarlo, pero principalmente para pedirle perdón. Podemos tomar nuestros asientos y de manera personal estaremos orando, presentándonos delante de Dios. Hagamos este acto. Dios mío, tú eres todo bondad. Ten compasión de mí. Tú eres muy compasivo. No tomes en cuenta mis pecados. Quítame toda mi maldad. Quítame todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. A ti y solo a ti te he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer yo ya era un pecador. Tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. Quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Ya me hiciste sufrir mucho, devuélveme la felicidad. No te fijes en mi maldad ni tomes en cuenta mis pecados. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos. Cambia todo mi ser. No me apartes de ti, no me quites tu Santo Espíritu. Dame tu ayuda y tu apoyo. Enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. A los pecadores les diré que deben obedecerte y cambiar su manera de vivir. Señor y Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de la muerte y entre gritos de alegría te daré gracias por declararme inocente. Abre mis labios y te cantaré alabanzas. Yo con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados, pero eso no es lo que tú quieres, eso no te complace. Para ti la mejor ofrenda es la humanidad, la humildad. Tú, mi Dios, no desprecies a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Trata con bondad a Jerusalén, vuelve a levantar sus murallas.
Entonces recibirás con gusto las ofrendas que mereces y en tu altar se presentarán toros en tu honor. Amén. Continuamos con el tiempo de las ofrendas. Estimados hermanos, vamos a tener este tiempo para depositar nuestras ofrendas. En tanto cantemos con gozo el himno número 446, dale tu ofrenda al Señor, y después oraremos consagrando las ofrendas y los diezmos. Nos ponemos de pie, hermanos, y oremos. Señor Padre Celestial, te damos gracias esta tarde. Padre, que tú nos permites que lo mucho y lo poco que tú nos das a nuestros hermanos, Padre, lo han depositado aquí en el alfolí, Padre Celestial, y que las bendiga las ofrendas, Padre, y también que sean de uso para nuestra iglesia con bien y que los recursos sean bien manejados. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pongámonos en contacto con Dios a través de la lectura de su palabra y la exposición de la misma. Demos lectura unida al Salmo 129, del 1 al 8. Leemos, hermanos. Mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Cortó las coyuntas de los impíos, serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba que en los tejados, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos al que hace gavillas. Ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Jehová. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. A continuación tendremos la instalación de 2 oficiales de nuestra iglesia que fueron electos en la reunión congregacional efectuada el domingo pasado y que al ser ancianos ordenados serán instalados hoy para comenzar su periodo constitucional correspondiente a su ministerio.
Este acto será dirigido por el consistorio de nuestra iglesia. Voy a pedirle a nuestros hermanos del consistorio, favor de pasar al frente. Y voy a pedirle a nuestros hermanos Luis Ernesto Caro Encalada y Helio Enrique Cop Canto, favor también de pasar al frente. Pónganse de este lado. Irving, pónganse de este lado. Ahí pónganse ustedes aquí. Amados hermanos, Luis Ernesto Caro Encalada y Helio Enrique Cop Canto han sido electos por esta iglesia para el alto puesto de ancianos de la iglesia por un periodo de 3 años. Escuchen pues cuál es la garantía y la naturaleza y deberes de este oficio de acuerdo a la palabra de Dios que se encuentra en 1 Timoteo 5:17, que dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Recuerden que son los representantes de los miembros de esta iglesia para ejercer el gobierno, servicio, disciplina, la enseñanza de la doctrina, la práctica de la predicación y el cuidado espiritual de la iglesia en unión con los demás ancianos de la iglesia y de nosotros como ministros de la palabra y los sacramentos de esta iglesia. Les ruego, escuchen con atención la palabra de Dios respecto a su cargo, que se encuentra también consignada en 1 de Pedro 5, del 1 al 4, que dice: a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano con ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación, ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Amados hermanos, ancianos de iglesia, les pido que contesten a las siguientes preguntas. ¿Creen que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios y la única regla infalible de fe y práctica? Sí, creo. ¿Reciben y adoptan sinceramente los símbolos doctrinales, la Confesión de Fe de Westminster de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, como el sistema de doctrina enseñados en las Sagradas Escrituras? Sí, creemos. ¿Prometen obedecer el gobierno, la disciplina y la liturgia de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México? Sí, prometo. ¿Aceptan el ministerio de ancianos y protestan cumplir fielmente con todos los deberes del mismo? Sí, ¿prometen estudiar la palabra de Dios con el fin de conservar la paz, la unidad y la pureza de la iglesia? Sí, prometo. Vamos a tener, amados hermanos, una oración de instalación en este momento. Si voy a pedirle a toda la iglesia a ponerse en pie. Oremos. Te rogamos, oh Señor, Todopoderoso, dueño de la iglesia, tú que has apartado a estos tus siervos para la obra a la cual han sido llamados por la voz de tu pueblo, guíalos según creemos por tu Espíritu Santo. Te rogamos que tu Espíritu los dote de tu perdón, de tu poder y gracia, en rica abundancia, para que sean aptos e idóneos en el cumplimiento de sus deberes. Concédeles, gocen del favor de tu pueblo y tengan influencia de bendición sobre él. Emplea, Señor, a los hermanos Luis y Helio como ancianos, que sean un instrumento tuyo, escogido para el cuidado y gobierno diario de tu rebaño. Guíalos en tu ministerio aquí en la tierra, para el crecimiento de tu reino. Infunde en todos ellos una idea adecuada de las responsabilidades y oportunidades que corresponden a su sagrado puesto, y hazlos fieles hasta la muerte, y cuando fuere manifestado al fin el gran pastor del rebaño,
le sea concedida la corona incorruptible de gloria. Amén. Por la autoridad del Señor Jesucristo como pastor de esta iglesia y como presidente del consistorio, y según las normas constitucionales de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, declaro que han sido instalados los hermanos Luis Ernesto Caro Encalada y Elio Enrique Cop Canto al ministerio de ancianos de la iglesia por un periodo de 3 años. Amados hermanos, guarden fielmente los votos de su ordenación y desempeñen con sabiduría y devoción los deberes de su ministerio. Que el Señor esté con ustedes. Amén. Pueden ocupar sus asientos, hermanos. En preparación para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, cantemos la alabanza número 15, Dios no nos trajo hasta aquí. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Escuchemos con atención el mensaje de la palabra de Dios con el tema Venciendo la oposición, que será expuesto por el pastor Dani Ramírez Celes. Pueden ocupar sus asientos, hermanos. El versículo 2 del Salmo 129 en la Nueva Versión Internacional dice: mucho me han angustiado desde mi juventud, pero no han logrado vencerme. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora porque nos das la oportunidad, Padre, de oírte, de oír tu voz, de escudriñar, Padre, tu palabra y de encontrar siempre, Padre, el consejo que tú tienes para cada uno de nosotros. Permite, Padre, que podamos ser fieles a ti para obedecerlo y para salir, Padre, también y proclamarlo. Te lo ruego por Jesucristo. Amén.
escuchaba yo el testimonio de un pastor llamado Eugene Peterson, que contaba una historia de su infancia, una historia sobre cómo tuvo que lidiar con enemigos. Y para él, en esa corta edad, se materializó en la forma de decía él, de un golpeador, acosador escolar, que lo golpeaba todos los días al salir de la escuela. Y parecía que no importaba cómo el joven Eugene intentara evitarlo. Aunque él se esforzaba por buscar rutas alternativas, otras salidas donde no lo encontrara, él siempre lo encontraba y lo veía y lo golpeaba. Y fue peor, contaba él, cuando se enteró que era cristiano. Porque entonces empezó a gritarle desde lejos, Eugene, mariquita. Y él se veía avergonzado siempre por este hombre. Y cada vez que sucedía esto, el pobre Eugene, ataque tras ataque, agresión tras agresión, trataba de recordar las palabras de Jesús que había aprendido en la escuela dominical, que dice, bendice a los que te persiguen y pon la otra mejilla. Pero un día, cuando este acosador se le acercó, como dicen, ya él lo tenía hasta acá. Y entonces Eugene estalló y se abalanzó con furia sobre y lo tiró al suelo y comenzó a pegarle en la nariz muy fuerte. Y cuando ya lo tenía vencido, le dijo, no le dijo, dime lo siento o perdóname, sino Eugene lo obligó a este acosador a decirle, creo en Jesús como mi Salvador. ¡Dilo! Y si no lo decía, lo seguía golpeando. Hasta que el hombre lo dijo. Bueno, dice Eugene, ¿verdad?, en su historia, creo que fue el primer converso que tuve. Porque después llegó a ser pastor él. Incluso los cristianos muy jóvenes, a veces hasta niños, pueden tener enemigos. Ahora, no sé si algunos cristianos deberíamos de manejar a los enemigos de la manera que lo manejó este joven, ¿verdad?, en su juventud, este pastor. Y yo creo que tampoco el pastor Eugene ahora lo haría de nuevo. Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos. Pero esa historia nos recuerda que tenemos enemigos nosotros como cristianos y que no carecemos de adversarios que harán todo lo posible para amargarnos la existencia, para hacernos sentir miserables, lo más miserable posible. Y hay, por supuesto, más de un tipo de enemigos. En Efesios capítulo 6, versículo 12 se nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese está peor. El enemigo del cristiano es cualquier cosa que les haga querer dejar de caminar en el camino de Jesús. Cualquier cosa que los persiga para caminar de esta manera y tratar de tentarnos para alejarnos de nuestro primer y más grande amor. Cualquiera de eso que nos quiere apartar de Dios es nuestro enemigo. Es así que en el pasaje que hoy nos corresponde analizar, el Salmo 129, que por cierto es la 10ª de la serie de los Salmos de la Ascensión que hemos estado viendo. En particular, este cántico parece escrito como un cántico antifonal, o sea, para ser cantado por dos grupos, o por un líder y un coro. El tema central de este salmo es que podemos confiar en el Señor, que nos sacará de las persecuciones, de la oposición. Pero la cualidad requerida es, por supuesto, la perseverancia frente a la aflicción. Algunas cosas solo tenemos que soportarlas sabiendo que al final Dios prevalecerá. Por supuesto, en ese salmo también hay una sección imprecatoria que lanza una maldición sobre los enemigos de Israel. Es así que ese salmo podemos encontrar al menos
3 realidades sobre la oposición que enfrentamos. Y la primera realidad la podemos extraer de los versículos 1 y 2 que nos dicen: mucho me han angustiado desde mi juventud. Que lo repita ahora Israel: mucho me han angustiado desde mi juventud, pero no han logrado vencerme. Así que la primera realidad sobre la oposición que enfrentamos es que debemos esperar oposición debido a nuestra relación con Dios. Al igual que la historia que les narré del pastor Peterson, que siempre vivía con la expectativa de que este matón acusador estuviera a la vuelta de la esquina, nosotros debemos de saber que siempre habrá quienes nos ataquen, quienes nos abusen, quienes nos insultan y quienes nos persigan. Cuando estaba yo estudiando esto, me acordé que el lunes pasado en el círculo de oración, una de las hermanas comentó algo más o menos como esto, porque dijo: en esta semana tuve oportunidad de hablarle a mi familia sobre el evangelio y presentarles el evangelio, pero no quise presentarles un evangelio barato, sino les dije: miren, aceptar a Cristo no significa que ya no vas a tener ningún problema, todos tus problemas van a ser solucionados, sino yo les dije: no, ser cristianos va a significar esto: persecución, tentaciones, muchas cosas que van a estar en tu contra. Pero Él, el Señor Jesucristo, va a estar con ustedes siempre. Y esto es una realidad. Como creyentes tenemos que reconocer que todavía peor, ¿verdad? Porque cuando salimos de las manos de Satanás, pues es cuando nos va a querer tentar, ¿no? Y es cuando va a querer abusar de nosotros y va a querer hacernos caer. Esto es una realidad que tenemos que entender. Hay otros salmos que dan testimonio de la amenaza permanente de los enemigos. Por ejemplo, el Salmo 3, 1 al 3 dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Qué hermoso esto. O el Salmo 7 cuando nos dice: Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Y hay otros, incluidos el Salmo 56, 1 y 2, que nos dicen: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. El Salmo 129 que estamos analizando dice al comienzo de los versículos 1 y 2: mucho me han angustiado desde mi juventud. O sea, en este salmo la oposición se dirige a Dios a través de Israel. La oposición al pueblo de Dios era también, por supuesto, oposición a Dios. Hermanos, cuando alguien está tratando de atacarnos porque entiende que somos cristianos, usted tiene que entender que el ataque no es realmente contra usted, sino es contra lo que usted cree, contra lo que Dios ha puesto en su corazón. Ese es el ataque principal. Dice la Biblia: porque ya no vivo yo, sino ¿qué? Sino Cristo vive en mí. Así, ¿a quién están atacando? Al que vive en mí. Y eso es interesante. ¿Con qué frecuencia los cristianos y las iglesias son criticados por personas que están enojados con Dios? ¿Con qué frecuencia se trata a los cristianos sobre la base de lo que algunos piensan acerca de Dios? Y a veces nos convertimos en pararrayos de la oposición del mundo a los caminos de Dios. Si bien la oposición es algo que es algo que tendremos que experimentar mucho más aquí, en este presente siglo, pero también, hermanos, en algunos otros estados, ¿verdad?, tenemos mucho mayor oposición. Aquí en Quintana Roo no es uno de los estados con que haya persecución, ¿o sí? Realmente es uno de los estados bendecidos. Pero en algunos otros estados de la República es algo habitual, la persecución. Es interesante pensar en cómo a menudo agradecemos a Dios por la libertad que tenemos en nuestra tierra para asistir a la iglesia, para leer la Biblia, para asistir a las reuniones de oración o de estudios bíblicos.
Pero cuando en realidad nos damos cuenta y miramos alrededor del mundo, hay muchos lugares donde los cristianos no tienen esa libertad que nosotros gozamos aquí. Y escuchen esto, en muchos de estos lugares la iglesia, en lugar de que esté decreciendo, en esos lugares donde hay oposición, es donde más está creciendo. China es un gran ejemplo. O los países musulmanes. En lugares donde no hay libertad, donde la oposición ha hecho que ser cristiano sea un delito incluso punible, la iglesia a menudo crece y prospera más que en donde no hay problemas, donde no hay persecución, donde hay libertad de cultos. Yo a veces me pregunto si la iglesia en México no se beneficiaría si tuviéramos un poquito más de oposición. No sé si sepan que el estado de nuestro país con mayor oposición al evangelio, recuerdan ustedes en años pasados, fue Chiapas. Pero no sé cuántos de ustedes saben que el estado con mayor número de evangélicos es Chiapas hoy. Qué interesante, ¿no? El estado donde hubo mayor persecución, y todavía hay algunos lugares, pero es el estado que hoy de nuestra república tiene mayor número, no estoy diciendo de presbiterianos, también hay bastantes presbiterianos, pero de evangélicos. Interesante, ¿no? Y en los lugares donde, en algunas ciudades donde ha habido oposición, es donde la iglesia más ha crecido. Yo recuerdo algunas historias, estando trabajando en la Asamblea General, que me enteré, ¿verdad? Y que vivieron algunos, por ejemplo, en Guerrero, cuando alguna de las iglesias fue quemada, ¿no? En la historia se nos narra eso, pero ¿saben? Esa quema de esta iglesia produjo que parece ser que quemaban una iglesia y salían 5. Y así es. Y de repente, en el menor tiempo, había un montón de iglesias en esos lugares. Pero los lugares donde tenemos libertad es donde menos ha crecido la iglesia. Qué interesante. Bueno, podría decirse, aunque no tengo ninguna estadística que me respalde, que el pueblo de Dios es objeto de oposición y ataque en proporción a su fidelidad. El pueblo de Dios experimentará oposición en proporción directa a su fidelidad a los propósitos de Dios. Y la oposición específica se dirige a Dios a través de su pueblo. O sea, mientras menos fieles seamos, menos oposición vamos a tener. Mientras más fidelidad muestre la iglesia, más oposición habrá. Así que eso es lo primero que tenemos que entender. Tendremos oposición. Segunda realidad la podemos extraer de los versículos 3 y 4 que nos dicen: sobre la espalda me pasaron el arado, abriéndome en ella profundos surcos, pero el Señor, que es justo, me libró de las ataduras de los impíos. O sea, la segunda realidad sobre la oposición que enfrentamos es que debemos confiar en que Dios nos librará de la oposición. Y en este caso los ataques del enemigo se describen como una imagen bastante llamativa en el versículo 3. Imagina a alguien acostado boca abajo mientras alguien pasa un arado tirado por un ganado sobre la espalda de esta persona. Esto es lo que está diciendo el salmista, ¿no? Haciendo surcos profundos e insoportables en la espalda de esta persona. O sea, de lo que está hablando es de un ataque tremendo, ¿no? Que lo sientes como una carga terrible en tu ser. El salmista está hablando de lo que hoy en la mañana decía nuestro hermano Raúl, del estrés, ¿no? De la presión que ejercen algunas personas sobre el creyente. Con el estrés que sufre, siente que hasta la columna le duele. Sin embargo, nuestro salmista está confiado y seguro. Y si ustedes notan, no es un salmo de desesperación. Él dice que sus enemigos, al final del versículo 2, dice que sus enemigos no han logrado vencerme. O sea, a pesar de los ataques, él no ha sido vencido. A pesar de sus ataques, sus enemigos no han logrado hacerles un hueco real.
Siguen intentándolo, pero por mucho que lo hagan, no van a prevalecer. Porque el Señor dice que estará con nosotros, ¿no? ¿Cuándo? Todos los días. Y que Él es el que nos dará la victoria. Y se nos dice en el versículo 4, pero el Señor, que es justo, me libró de las ataduras de los impíos. Y liberar de las ataduras se refiere a las cuerdas del arnés que conectaba el arado de los bueyes, ¿no? Cortar las cuerdas hace que el arado sea inútil e incapaz de hacer su trabajo. Y eso es lo que Dios hace por nosotros. Cuando Él lo decide, entonces dice, corta esas cuerdas y esos surcos ya no pueden ser hechos porque dejó de haber presión. Quiero pensar por un momento en la declaración del versículo 4, cuando dice, el Señor que es justo. Y esta es la razón por la que el Señor ha cortado las cuerdas de los impíos. El Señor ha desarmado al enemigo, no porque tú seas justo, no porque tú seas bueno, sino porque Él es justo. El Señor ha hecho esto a causa de su justicia, de su soberanía, y no tiene nada que ver con lo que tú hagas, sino es Él el que actúa. Porque muchas veces parece que nosotros nos esforzamos, ¿no?, para tratar de salir de los problemas que tenemos y no hacemos lo que en la escuela dominical decían, pues déjaselo al Señor, ¿no? Porque si tú te sigues esforzando, difícilmente salgas. Pero cuando reconoces que necesitas de esa justicia del Señor y te pliegas a su soberanía y le dices, Señor, tú sabes, ya no soporto más, pero tú harás la obra. Y entonces el Señor actúa. Y aún, no porque tú se lo pidas, sino porque Él desea hacerlo y lo hace. Qué hermoso es esto. O sea, la oposición estará siempre buscando cómo hacerte caer, cómo perjudicarte, pero recuerda una cosa, Dios es el que te sacará adelante. Y aquí es donde nosotros tenemos que decirle, Señor, soy tuyo y haz tu obra en mi vida. Y recordar que no podremos ser derrotados nunca, porque Él está con nosotros. Y nos equipa para poder seguir en la batalla. Nos da la armadura, ¿no?, que el apóstol Pablo nos dice ahí en Efesios. Nos da la confianza en que tenemos un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios todopoderoso que siempre ha prometido estar con nosotros y ayudarnos en cualquier circunstancia. En Colosenses 12 nos dice que nuestros enemigos fueron derrotados por Cristo cuando fue a la cruz. Y es en la cruz que el Señor ha cortado las cuerdas de nuestros enemigos. O sea, esto significa que podemos seguir a Jesús confiando en que nuestros enemigos no tienen poder más contra nosotros. Porque detrás de nosotros y arriba de nosotros está Dios como soberano, quien ya ha vencido al enemigo. Hay iglesias que oran diciendo, oremos para que el Señor venza a Satanás. Hermanos, si ya Satanás fue vencido. Oremos porque la acción de Dios, de esa victoria, también, ¿verdad?, se refleja en mí. Esa es otra cosa. Pero Satanás no tiene hoy una lucha contra él porque él ya fue vencido, sino a nosotros somos los que tenemos esa lucha. Y entonces es cuando debemos de recordar, pero no importa, porque Él venció, yo también voy a vencer. Tercera realidad, la podemos extraer de los versículos 5 al 8 que nos dicen, que retrocedan avergonzados todos los que odian a Sión, que sean como la hierba en el techo que antes de crecer se marchita, que no llena las manos del segador ni el regazo del que cosecha, que al pasar nadie les diga, la bendición del Señor sea con ustedes. Los bendecimos en el nombre del Señor. O sea, la tercera realidad sobre la oposición que enfrentamos es que debemos orar por la ineficacia de la oposición. La pregunta es, ¿deberíamos ser tan vengativos como el salmista? No sé si observaron ustedes este pasaje y lo que está diciendo.
Es como los discípulos, ¿no? Que los mandaron a predicar, ¿recuerdan ustedes? Y regresaron al Señor y le dijeron, Señor, no nos quisieron abrir la puerta. ¿Por qué no oramos para que les caiga fuego del cielo y los elimine, no? Muchos de nosotros somos tendientes a esto, ¿no? Señor, tú conoces esta persona que ya me tiene harta de todas las cosas que me hace. Señor, ¿por qué no lo eliminas, no? ¿Por qué no te lo llevas? O si quieres te lo mando. Casi es lo que está diciendo el salmista. Señor, ve todo lo que están haciendo estos hombres. ¿Cuándo vas a actuar? A veces nos apasionamos, ¿no? Y le pedimos, Señor, pues ya no, ya fue suficiente. Y a lo mejor llega el momento en que queremos hacer lo mismo de la historia que les conté al principio del pastor Peterson, donde ya me tiene harto, a la próxima vez que se pare aquí le doy una bofetada. ¿No es cierto? Aunque después le digamos, Señor, perdóname. Pero sí, creo que nosotros podemos deslizarnos hacia ese esquema, ¿verdad? Donde yo sé que el Señor es el vengador, ¿verdad? Pero Señor, yo puedo actuar por ti. Observe cómo el salmista expresa su ira en la oración en los versículos 5 al 8. Dirige, vean hacia dónde es su ira. Hacia Dios. Yo no sé si lo observan ustedes. Sus palabras no son dirigidas a sus detractores, a los que lo atacan, a los que lo acosan, sino ¿a quién? A Dios en oración. Y tal vez así es como deberíamos lidiar con nuestra ira también. Levantándonos y convirtiéndolas en una cuestión de honor y la justicia no mía, sino de Dios. ¿Por qué debemos orar por la injusticia de nuestros enemigos? El reformador Juan Calvino dice que no se promete nada del Señor que no se nos ordene pedirla en oración. Calvino nos insta, nos anima a desenterrar con oración las mismas cosas que Dios ha prometido en este caso, que Él nos ha librado. El Salmo 129 que estamos viendo dice de las ataduras de los impíos. Eso es lo que el Señor ha ofrecido hacer, ¿no? Librarnos de las ataduras de los impíos. Y entonces, lo que yo debo de hacer entonces es dirigirme a Dios y decirle, Señor, tú actúa. Tú muestra tu poder. Porque los que me atacan, yo sé que no es contra mí, es contra ti. Así que, Señor, ahí está, te hablan. Cuando era un niño, yo siempre disfruté de mucha paz porque tenía un hermano que le gustaba pelear. Y así que a cualquiera que quería hacerme algo, llamaban a mi hermano. Y mi hermano decía, ¿qué quieres con él? Yo decía, no me ha hecho nada. Ah, bueno. Así que yo estaba tranquilo. Pero eso fue una figura para mí porque yo digo, así soy debo de hacerlo con el Señor, ¿no? Cuando alguien venga contra mí, le digo, Señor, te hablan. Atiéndelo. Y entonces vas a estar tan tranquilo como yo estuve toda mi infancia, ¿no? Mi hermano, por supuesto, fue castigado muchas veces, ¿no? Y yo lo consolaba porque me defendió a mí. Pero a veces es una actitud que nosotros debemos de tomar para saber que hay un protector con nosotros siempre y que nada nos va a derrotar porque siempre Él va a responder por mí. Y entonces decirle, Señor, aquí está. Y el Señor lo dice que lo hagamos. Además, recuerdan que Él dice que debemos de depositar las cargas sobre Él, ¿no? No llevarlas nosotros. Así que cuando vengan estas situaciones que nosotros inevitablemente tendremos que pasar, debemos de decirle, Señor, aquí está, llévala tú. Deliberadamente en el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y yo creo que esta oración no está, de Efesios 6:18, no está comenzando un nuevo pensamiento, sino aquí la oración es definitivamente una parte vital de cómo debemos lidiar con la oposición que enfrentamos mientras seguimos a Jesús. Debemos orar para que la oposición finalmente frustre lo que ellos
están tratando de hacer contra la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros tengamos a alguien enfrente, decirle, Señor, lidia tú con él. El profeta en Isaías 19:20 recuerda cómo Dios salvó a Israel de Egipto. Y dice, y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque a Jehová clamarán a causa de sus opresores. Él les enviará salvador y príncipe que los libre. Exactamente lo mismo que se nos está diciendo acá. Recuerden, a Jehová, dice, clamarán a causa de sus opresores. No busques tú vengarte, sino déjaselo al Señor. Y no tenemos de tener miedo ni preocuparnos, porque Dios nos ofrece que ya ha cortado la cuerda de los malvados. Y en realidad no tienen ningún poder real sobre nosotros. El Salmo 129 nos ha enseñado, amados hermanos, entonces hoy, sobre la oposición, 3 cosas. Que debemos esperar oposición debido a nuestra relación con Dios. Segundo, que debemos confiar en que Dios nos librará de la oposición. Y tercero, que debemos orar por la ineficacia de la oposición. Y puesto que esto es así, la palabra de Dios nos dice, vistámonos con la armadura que se nos describe en Efesios 6:10 en adelante, para que también nosotros como Pablo podamos decir, como dice 2 Timoteo 4, del 7 al 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que esta sea el grito de victoria nuestro, sabiendo que en toda oposición que encontremos saldremos adelante y saldremos victoriosos. Oremos. Padre, gracias por esta oportunidad que nos has dado hoy de reflexionar en tu palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que tú siempre estás con nosotros y estás actuando a nuestro favor, Padre, y nos muestras siempre tu salvación. Bendice a tu iglesia y que podamos llevar esto como una marca en nuestras vidas. Por Jesucristo. Amén. Como expresión de confianza en Dios y en preparación para participar de la comunión, entonemos el himno 461, obediente a tu mandato. Cena y con gozo la recibe.
Participemos de la Cena del Señor, que será oficiada por nuestro pastor Dani Ramírez. Voy a suplicarle a nuestros hermanos ancianos que estarán apoyando. De este lado. Acérquense un poquito más. Escuchemos con atención, hermanos, las palabras de la institución de la Santa Cena, tal y como fueron dadas al apóstol Pablo, que se encuentran consignadas en 1 Corintios 11, del 23 en adelante, que dice: las enseñanzas que les traigo son las mismas que recibí del Señor. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo: este es mi cuerpo que doy por ustedes, cómanlo como recordatorio de mí. Y de la misma manera, después de comer, levantó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, que es sellado con mi sangre. Cuando beban de esta copa, háganlo para recordarme. Porque cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. Qué importante es que cuando leemos la Escritura podemos saber que al acercarnos a la mesa del Señor, lo que estamos celebrando es lo que Él hizo por nosotros. Estamos celebrando que el Señor entregó su vida para que ustedes y yo tengamos una oportunidad de ser salvos. Y siempre reitero, ¿verdad? Recuerden que esta mesa no es para los perfectos, sino es para los santos, aquellos que han sido apartados por el Señor y que a pesar de que vivimos en la carne y que muchas veces pecamos y caemos en las tentaciones, pero el Espíritu Santo también nos lleva al arrepentimiento y a recordar, ¿verdad?, que nuestros pecados son perdonados por la sangre de Cristo. Vamos, cada uno de nosotros, hermanos, entonces, confiando en esto, a acercarnos a la mesa del Señor, dándole gracias a Él primeramente por la oportunidad que Él nos da de poder recordar que a través de Él es que somos libres, que a través de Él es que tenemos la fuerza para seguir adelante, que a través de Él es que cada uno de nosotros somos beneficiados por su gracia. Vamos a, en estos momentos, hermanos, para orar, ¿verdad?, para que cada uno de nosotros, ¿verdad?, podamos entender este principio también y podamos entonces participar dignamente de la cena del Señor. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder en estos momentos participar de esta cena. Permite, Padre, que lo que hemos de hacer siempre sea bendecido por ti, de tal forma, Padre, que entendamos el simbolismo que hoy tienen, Padre, este pan y esta copa. Gracias por la bendición que nos das como iglesia para hacerlo, por Jesucristo. Amén. Como un testimonio también de nuestra fe, hermanos, repitamos juntos el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Oremos ahora, hermanos, consagrando los elementos en su uso sacramental. Señor y Padre, queremos reconocer que dependemos de ti, Señor, y que también, Padre, todo lo que viene de tu mano lo recibimos con esa misma gratitud. Y por eso, Señor, en esta hora queremos agradecerte, Señor, por tu presencia entre nosotros. Y por eso, Padre, en este tiempo sacramental queremos también, Señor, pedirte que estos elementos de su uso sacramental, Señor, pasen a nutrir nuestra
nuestra alma, nuestro cuerpo. Nos permitan, Señor, de esta manera estar listos para poder enfrentar, Señor, las dificultades de la vida con alimento espiritual, con fortaleza, Señor, que pueda darnos, Señor, ese ánimo y sobre todo, Señor, que podamos encontrar en ti la fortaleza que tanto anhelamos y necesitamos. Te consagramos estos elementos, Señor, y te pedimos que cada uno de ellos sea de grande bendición para nuestra vida espiritual, Señor. A ti te alabamos y damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Mis amados hermanos, Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan y lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Coman todos de ella en memoria de mí. De la misma manera, estando con sus discípulos, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Beban de ella todos en memoria de mí. Yo, ministrando en su nombre, mis amados hermanos, se los doy a ustedes confiando y repitiendo las mismas palabras. Comamos y bebamos todos en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Se va a pasar por el medio de ustedes. Adelante, hermanos. Mientras recibimos los elementos, hermanos, vamos a entonar la alabanza 94 con mis manos levantadas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir. Llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me
cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Beban de ella todos. Padre Santo, es una enorme bendición de poder cada día acercarnos a tu presencia. Te pedimos, Señor, en esta hora, que tu Espíritu Santo repose sobre cada uno de nosotros. Que cada uno de los que, Señor, hemos podido participar, oh Dios, de este sacramento, podamos salir con gozo, con alegría. Y aquellos también, Señor, que únicamente han sido testigos de este sacramento, puedan sentir, Señor, tu llamado y tu gracia, invitándolos también, Señor, a capacitarse, a prepararse, a entender cuál es tu voluntad para sus vidas y que puedan también, Señor, de este modo acercarse a tu presencia, Señor, e integrarse al cuerpo de esta iglesia y poder participar de este medio de gracia tan importante y de nutrimiento espiritual para cada uno de nosotros. Señor y Padre, gracias te damos porque nos has bendecido, porque has derramado tu gracia sobre tu pueblo. Y por esa misma razón, Señor, podemos confiadamente decir que nos has bendecido, que hemos sido enormemente, Señor, bendecidos con tu gracia. Sé con cada uno de tus hijos, Señor, de este pueblo aquí reunidos, y permite, Señor, que tu Espíritu Santo fortalezca su vida, su alma, y les permita, Señor, también ser testimonio de fe allá afuera, en donde desarrollamos una vida cotidiana diaria, que recordemos siempre que seguimos siendo sal y luz de este mundo y de esta tierra, Señor. Recibe toda nuestra alabanza, Padre, y gracias por la bendición que nos has dado de poder participar de este sacramento y de este tiempo de adoración a ti. A ti sea la gloria, desde ahora y para siempre. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios nuestro Padre y la comunión santa de su Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y donde quiera que nos encontremos desde ahora y hasta el día que el Señor vuelva. Amén y amén.